Lo que nosotros recomendamos a las personas para comprar, siempre, nunca compren a título personal si es extranjero, precisamente por el asunto de los liabilities que ya les había hablado. Siempre compren a título de una empresa y que sea la empresa quien haga después la transferencia, porque algo de que no hablamos y que vamos a hablar en el seminario que prontamente vamos a tener es del FIRPTA, que es una retención de impuestos para las personas que venden propiedades en los Estados Unidos. Entonces, cuando usted compra a título personal, le aplica el FIRPTA, y esa es la retención del 15% del monto de la venta de ese inmueble. Imagínense, usted vendió el inmueble por $100,000 y nada más el 15%, o sea, de ese dinero, tiene que ir directo a la IRS. Entonces, no es tanto que le hagan la retención, sino cómo tiene que usted después hacer para recuperar ese dinero. Y ese dinero por lo general se recupera un año y medio después. Nunca se recupera enseguida. Entonces, usted puede evitar todo esto con un dolor de cabeza creando una empresa, o que sea una partnership, o que sea una corporación y que tenga la tenencia de la empresa, de la propiedad, y que sea la empresa quien venda o haga la transacción que tenga que hacer con los terceros que apliquen. No, recuerda que la corporación se taxa al 21% y como la empresa es autónoma, ella declara y paga. En el caso de las LLC no, porque las LLC son entidades de paso. Entonces la LLC hace una declaración informativa, pero finalmente los socios tienen que presentar una declaración personal, que es la que dice, según su participación, cuánto van a pagar. Y esto va a ser con el tax bracket que vimos, que es un cuadrito, una tabla, que por debajo de $10,000 es 10%. Simplemente uno se ubica más o menos allí cuánto fue el valor de su ganancia neta y tendrías entonces el valor a pagar. Sí y no. Y la respuesta es compleja. ¿Sabes por qué es compleja? Porque no hay ningún impedimento legal por lo cual un menor puede ser parte de una empresa. Sin embargo, hay implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, que tienen que tener un tutor en el caso que hable por ellos, en el caso de una herencia, en el caso de algunas cosas mayores que tenga que hacerse con la empresa, ya porque él es menor de edad y no tiene autonomía como para hablar por sí mismo. Pero desde el punto de vista legal, sí puede. Pero que se recomienda, bueno, si usted está dispuesto a afrontar eso, la consecuencia y las cuestiones legales que vienen como consecuencias de eso, puede hacerlo. Por supuesto. De hecho, parte de los documentos que nosotros solicitamos es copia de la visa, copia del pasaporte. No, nunca hablamos de tener un estatus migratorio X, Y o Z. Simplemente cualquier persona puede abrir una empresa en los Estados Unidos. Sí, señora, sí lleva IVA. Hay diferentes tipos de renta. Hay rentas a corto plazo y a largo plazo, de esas que son anuales. Esas no llevan sales tax, pero las que son por Airbnb y ese tipo de cosas sí llevan sales tax. Entonces hay que pagar ante el Estado el resort tax y el sales tax. Sí, el ITIN number es un valor, es un número fiscal. Mucha gente se confunde con este número porque este solamente fue creado con fines tributarios, o sea, para que una persona extranjera pueda tributar, porque si no tiene un Social Security o no es elegible, necesita un número, y ese número es el ITIN. Ahora, mucha gente cree o piensa que con el ITIN yo voy a trabajar, yo voy a hacer un sinfín de cosas, y no es así. No, la persona que tiene ITIN no le da ningún tipo de derecho. Sin embargo, el ITIN le puede servir para abrir cuentas bancarias. Algunas entidades lo piden, entonces pudiera ser un instrumento que le ayude. Y sí, efectivamente, para usted presentar los impuestos, si no es residente de los Estados Unidos, va a necesitar un ITIN. Sí, hay personas que abren cuentas en USA, por ejemplo, y que están en sus países de origen simplemente para recibir dinero. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, las personas que son de Venezuela, las personas en Argentina, que simplemente tienen como si fuera una holding de dinero. Nada más tengo la cuenta bancaria y esto es posible. Este modelo de negocios también es muy común acá. Sí puede funcionar, no tiene, algunos estados ni siquiera lo solicitan, no es obligatorio, sin embargo es recomendable, porque en el caso, como le digo, de una posible demanda o algo que resulte con la empresa, ya usted tiene un soporte
algo que le indique cómo esto es el tratamiento de la empresa de usted o su relación con la empresa y cómo está distribuido. Porque recuerda que los acuerdos operativos son como los estatutos. Y si usted no los tiene, entonces usted tiene, es como una pata que le falta una silla, está como un poquito destesado. Entonces es importante tenerlo para cubrirse bien de todo en una posible demanda. Ese es un tema muy interesante. Y me pasa mucho que muchas personas tienen sus negocios en sus países de origen y quieren abrir una LLC aquí o una corporación que esa empresa en sus países de origen sea vinculada. Por ejemplo, yo tengo una empresa en Perú o en Colombia y yo quiero que esa empresa sea socia de esa empresa. Entonces eso tiene sus implicaciones legales. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de las LLC son de transferencia de responsabilidad. Entonces, en el caso de la que LLC tenga un problema, al transferir la responsabilidad, quien va a tener que ocurrir con todas las consecuencias es la empresa que está en Perú o en Colombia, porque se transfiere la responsabilidad. Entonces, si yo tengo mi empresa en Perú con un buen desempeño, chévere, ¿por qué como agregarle como riesgos innecesarios? Si existen como otros mecanismos para poderlas vincular. Pero ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. El tax bracket para este tipo de situaciones es mucho más alto. Entonces, las empresas cuando son dueñas de otras empresas y son foráneas, no van al backtrack de la tabla, sino van a otro, que es corporativo, y pueden estar rodeando entre 30 y 40% de pago. Entonces, tiene sus implicaciones.